Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Muy buen día. Gracias por reunirse con nosotros una vez más en Eri Podcast. Soy el apóstol Randy Garvey de Río Internacional, Tlaxcala, y estamos estudiando en estos días el tema judíos y cristianos. Entonces vamos a vincularnos un poquito con el último episodio. Hablamos de que tocamos un texto donde el apóstol Pedro escribió que la iglesia es un sacerdocio regio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Y en este episodio intenté mostrarles pues del texto mismo que es evidente que él estaba hablando con cristianos, ¿verdad? Pedro escribió a la iglesia, ¿sí? Y claro, los primeros cristianos todos eran judíos en el día de Pentecostés, pero desde allá expandió el cristianismo y ese es cuando comenzó ciertos conflictos entre los cristianos judíos, que hoy se llaman mesiánicos, con los cristianos que no eran judíos. Luego comenzó una fricción de, pues, ¿qué tienes que hacer para realmente ser salvo? Ahora, vamos a tomar otro texto del apóstol Pedro, y es primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Es curioso que todos estos textos llevan 2 versículos. Y vamos a ver lo que el apóstol Pedro dice acerca del nuevo pacto. Él dice en versículo 4, Cristo es la piedra viva. Ahora, deben de saber que Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Sí, es lo mismo. El Nuevo Testamento es un libro escrito en griego, no en hebreo, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían la palabra para esto, que significa el ungido del Señor. Cristo, está hablando de Jesús, obviamente, es la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, no por todos los seres humanos, pero sí por la nación de Israel. Sí, fue desechada esta piedra preciosa de Dios. Fíjense que el apóstol Pedro escribió esto muchos años después de que Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo. Pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, a la piedra preciosa, ¿quién es Cristo? También ustedes son como piedras vivas. Está hablando con sus lectores. Él no dijo, ese es solo para judíos. No, claro que no. Entonces, al acercarme a Jesús, que es la piedra viva, yo también soy como piedra viva, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Yo no estoy seguro de la fecha exacta cuando Pedro escribió esto, que si Jerusalén todavía estaba de pie o no. Pero lo que es evidente, el apóstol Pedro, que una vez más, como mencioné en otro episodio, él es quien Dios Padre dio la revelación de quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese mismo Pedro dice que Jesús es la piedra angular, o la piedra viva, perdón, angular es otra frase que vamos a ver. Y que si creemos en él o nos acercamos, llegamos a ser como piedras vivas. Dios toma estas piedras vivas y Dios está edificando. Es interesante de que no dice que Dios edificó, dice que se está edificando una casa espiritual. Ahora, quiero que se imaginen una casa hecha de piedra. Todos hemos visto casas con muros de piedra, ¿verdad? Pero me llama la atención que Pedro está utilizando el presente. Se está edificando
una casa espiritual. ¿Por qué no se ha terminado la casa? Porque todavía hay gente que Dios va a salvar. Y cada persona que nace de nuevo por fe en Jesucristo es una piedra viva que colocan en la casa de Dios. La casa de Dios no se ha terminado de construir, porque esta casa es hecha de piedras vivas. Y cada creyente en el Señor Jesucristo, cada persona que se ha acercado a Jesús, como Pedro dice, es una de estas piedras y se coloca en una casa espiritual. Ya no necesitamos un templo en Jerusalén, porque Dios está edificando una casa espiritual. Si nuestra religión dependiera en un edificio en cualquier parte del mundo, estaríamos ya en problemas, ¿verdad? No, la casa de Dios es espiritual. No puede ser restringida a un país, a un local. Es en todo el mundo. Si es una casa espiritual, las piedras son espirituales. Nosotros, los creyentes en Jesús, somos las piedras. Los judíos que no creen en Jesús no son las piedras. Ni musulmanes, ni budistas, ni nadie que no cree en Jesús. Porque Él es la piedra viva. Y por acercarnos a Él, nos convertimos también en piedras vivas. Él es la mera piedra y nosotros somos las chiquitas, ¿verdad? De este modo, dice la Biblia, llegan a ser todas las piedras. Porque son metáforas, hermanos, entendemos algo. Yo soy carne y hueso, no soy piedra. Es una metáfora para darnos una imagen de verdad. Entonces, todos los millones de cristianos en el mundo y los que han existido y los que van a existir, somos como piedras vivas. Que me gustaría pensar, no sé si son los ángeles, pero ahí va alguien construyendo la casa. Y cada persona es importante. No se ha terminado porque todavía hay gente que Dios va a salvar por medio de Jesucristo. Por eso está en presente. De este modo llegan a ser, ahora va a usar otra metáfora. Ya usó la metáfora de piedras y una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento, porque el sacerdocio santo del Antiguo Testamento eran descendientes de Aarón, descendientes de Leví. Pero ahora los sacerdotes no son descendientes de Aarón o de Leví. Son descendientes de Abraham, que les mostraré más importante, o mejor dicho, más fácil, son creyentes en Jesús el Cristo. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios que espirituales. No holocaustos de borregos, de reses, de cabras, de aves, de harina, de libaciones de vino. No, son sacrificios espirituales. ¿Quién ofrece los sacrificios espirituales que Dios acepta hoy? Porque no están sacrificando en Jerusalén, ni lo aceptaría Dios si estuvieran sacrificando en Jerusalén. ¿Qué insulto es ofrecer un cordero si el cordero de Dios ya vino y quitó los pecados del mundo? Ese es muy blasfemo, ofrecer un holocausto a Dios si Jesús ya cumplió con todo. Si la cortina en el templo fue partida en dos cuando Jesús murió, porque consumado es. Jesús terminó todos los sacrificios físicos para acercarse a Dios. Bien, otro tema, un día vamos a tocar. Pero los sacrificios que nosotros ofrecemos como sacerdocio santo son espirituales. Hay un sacerdocio y no es de los judíos, es de los cristianos en todo el mundo, incluyendo judíos que creen en Cristo. Nosotros somos el sacerdocio espiritual. Entonces, chequen esto, tengo que terminar porque me di unas vueltas. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta, y esta parte, si tienes una Biblia de papel, subráyalo, que Dios acepta por medio de Jesucristo.
entonces esto implica que si no es por medio de Jesucristo, que Dios no lo acepta. Así es. Dios no acepta sacrificios que no son por medio de Jesucristo. No importa si alguien puede demostrar su linaje hasta Moisés. Si da la vuelta a Jesús, no importa cuántos sacrificios ofrece, Dios no los acepta. Dios acepta. La gente que anda allá en Jerusalén llorando y meciéndose, Dios no acepta estos sacrificios. ¿Por qué? Porque no le llegan por medio de Jesús. El sacerdocio regio o real son los sacerdotes bajo la cobertura del santo que se llama Jesús. Su sangre es lo que nos da entrada, no la sangre de toros y de reses o animalitos, ¿verdad? La sangre de Jesús. Aquí Pedro usa la metáfora de la casa espiritual y el sacerdocio santo. Entonces, en 2 versículos, el apóstol utiliza 2 metáforas para enseñarnos algo. Al afirmar que los cristianos son piedras vivas y que se están edificando en esta casa espiritual, se enfatiza que cada creyente tiene un papel activo. Imagínate una casa con una piedra que no está, tendría un hueco, ¿verdad? Un papel activo en la comunidad de fe. La idea de ofrecer sacrificios espirituales también refuerza el concepto de que los cristianos como sacerdotes también tienen la responsabilidad de adorar y servir a Dios de manera espiritual en lugar de a través de sacrificios físicos como en el Antiguo Testamento. A veces cuando yo estoy en mi oficina en casa, yo oro muy temprano en las mañanas. Estoy sentado en el piso orando a Dios y le digo, Señor, yo soy tu hijo y yo soy tu siervo. Yo soy tu sacerdote. Te ofrezco sacrificios de alabanza. La Biblia dice, tomando en cuenta, creo que vamos a ver esto más adelante, pero los quiero citar, este texto es tan hermoso. Tomando en cuenta la gran misericordia de Dios. Ahora, no hay lugar para sacrificios físicos del Antiguo Testamento. Yo espero que nadie escuchándome vaya a estar allá matando un borrego y ofreciéndolo a Dios como sacrificios. Esa sería pura ignorancia. Nuestros sacrificios, aquí dice la Biblia, son espirituales. Y le ofrecemos porque somos el nuevo linaje de sacerdotes de Dios por medio de Jesucristo. Les recuerdo de lo que leímos en el otro episodio. Él dice, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Porque estoy agarrando de 2 textos que dice hay un nuevo sacerdocio. Es diferente. No es del linaje de Aarón, no es de Israel, es de la iglesia. Israel como nación. Este pasaje es fundamental para entender la identidad del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Al describir a los cristianos como descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, Pedro está afirmando que todos los cristianos tienen un papel sacerdotal. Ahora, tú que me estás escuchando, debes de pensar, si yo soy un sacerdote, ¿en qué forma estoy sirviendo al Señor? ¿Qué le ofrezco? Porque los sacerdotes son para ofrecer sacrificios.
Y entonces tenemos que ofrecer a Dios algún sacrificio, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Esto significa que no hay una clase sacerdotal exclusiva como en el Antiguo Testamento, sino que todos los cristianos son llamados a ser sacerdotes. Ahora, esto es lo que también diferencia los católicos y los protestantes. Incluso los ortodoxos también tienen sacerdotes. Pues nosotros tenemos, la iglesia realmente tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 oficios que Jesús dio a la iglesia. Entonces, ¿dónde quedan los sacerdotes? Todos los cristianos somos sacerdotes. Ofrecemos a Dios continuamente por medio de Jesús el sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. ¿Qué nombre? Confesamos, Jesús es el Señor. Ese es un trabajo sacerdotal. Además, a veces le ofrezco ayuno. Le ofrezco autonegación cuando quiero hacer algo que es indebido. Le ofrezco a veces mi cansancio, mis fuerzas cuando quiero descansar, pero mejor hago algo para Él. Pero a Él, todos los dioses minúsculas reciben sacrificios. ¿Cómo no vamos a sacrificar algo al Todopoderoso? Pero son sacrificios que ofrecemos todos los cristianos porque todos somos sacerdotes. Esto implica una relación con Dios y la responsabilidad de proclamar sus obras, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigos, si no estás en un ministerio en tu iglesia, métete en un ministerio, busca una manera de servir a Dios. Esa es una manera de ofrecerle un sacrificio espiritual. Tu tiempo, cada latir del corazón es un pedacito de tu vida que ya se fue. Y es mucho mejor utilizar tu vida para algo que vale la pena, como el reino de los cielos, que en muchas cosas que a veces los cristianos hacen que no tiene valor alguno. Si tú eres un cristiano, eres un sacerdote de Dios. Y tú debes de estar ofreciéndole a Dios algo de tu vida, un sacrificio. No vamos a tomar un sacrificio de otra persona, como David dejó bien claro, mas algo que es nuestro. Y le ofrecemos a Dios porque Él es digno. Quiero leerles otro. Hebreos 13:15. Hebreos, ahora, nadie sabe seguro quién es el autor de Hebreos, pero creo que no era Pedro, y algunos creen que sí era Pablo, pero en fin, dice la Biblia. Así que ofrezcamos continuamente, apenas cité este texto sin darme cuenta que estaba aquí, ofrezcamos continuamente por medio de Jesús. No hay otra manera de ofrecer un sacrificio a Dios por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Este versículo complementa la idea de que los cristianos son sacerdotes al exhortarles a ofrecer sacrificio de alabanza. Sacrificios espirituales, sacrificio de alabanza. La alabanza y la confesión del nombre de Jesús son presentadas como formas de sacrificio que son aceptables a Dios. Imagínate latigándote la espalda y haciendo todo esto y sin confesar a Jesús, no tiene valor. Te latigas en el nombre de la Virgen, no tiene valor. Te latigas en el nombre de los santos, no tiene valor. Y no tienes que latigarte en el nombre de Jesús porque Jesús fue latigado por ti, hombre. Sí, Él quería otro tipo de sacrificios. Sí. Esto indica que la adoración en el Nuevo Testamento se centra en la relación personal con Cristo. Por eso, si vamos a cantar de Jesús.
¿Cómo vamos a cantar de todos menos Jesús? No vamos a cantar de Jesús. Sí. Entonces, una vez más, esto indica que la adoración en el Nuevo Testamento se centra en la relación personal con Cristo y en la expresión de fe y de gratitud, en lugar de los rituales del antiguo sistema sacrificial. Si Dios no quiere que andes matando borregos, Él quiere que tú le ofrezcas sacrificios espirituales. Apocalipsis capítulo 1, si lo quieres notar, versículos 4 a 6. La Biblia dice: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros, chéquenlo, un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Híjole, ¿cuántas veces tiene que decirnos el Nuevo Testamento que somos sacerdotes? Y eso no fue escrito a unos pocos que fueron al seminario. Ese es para todos los cristianos. Por eso nosotros, la mayoría de los protestantes, yo estoy protestando todas las mentiras de la religión. La mayoría de los protestantes reconocemos que no hay una clase sacerdotal adentro de la iglesia, mas todos los cristianos en los ojos de Dios son sacerdotes. Hay buenos sacerdotes, hay malos sacerdotes, hay sacerdotes cumplidos, hay sacerdotes que quién sabe qué están haciendo. Pero si eres sacerdote, eres sacerdote. Si cumples o no con tu tarea como sacerdote, esa es otra cuestión, ¿sí? Pero si tú naciste de nuevo por fe en Jesucristo, tú eres el del nuevo sacerdocio. Ya no necesitamos un sacerdocio de Aarón, no necesitamos un sacerdocio del Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto y hay un nuevo sacerdocio. A Él sea Dios Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este pasaje que apenas leímos afirma que Jesucristo ha hecho de los creyentes un reino y sacerdotes para Dios, enfatizando la idea de que todos los cristianos tienen un papel sacerdotal. Yo sé que estoy repitiéndome, pero les tienen que caer el 20 con eso. Apocalipsis capítulo 5, les quiero leer otro, versículos 9 y 10. La Biblia dice: y entonaban este cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y de tu sangre compraste para Dios, chéquenme, gente de toda tribu, no solo israelitas, de toda tribu, toda lengua, español, ruso, chino, inglés, todo pueblo y toda nación. Dios nunca quería contener a su pueblo adentro de una nación como Israel o ninguna otra nación. No, ese no es nacionalismo, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es universal, es gigantesco. En este texto también refuerza la idea de que los creyentes son hechos sacerdotes y reyes, lo que implica una relación especial con Dios, una función en su reino. Entonces no importa de qué raza vienes, de qué tribu vienes, de qué lengua hablas, de qué nación o pueblo provienes, si tú conoces a Jesucristo como tu Salvador, ¿cómo puedo saberlo? La Biblia dice que el Espíritu de Dios
da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y si soy hijo, soy heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pues si ahora sufro con Él, porque hay que pagar un precio, también reinaré con Él. Les quiero comentar quizás uno más. Vamos a ver cómo vamos con el reloj. Hebreos capítulo 10. Todo esto, lo que estoy haciendo es estableciendo una base. Mira, hay un nuevo sacerdocio. Lo que tú lees en el Antiguo Testamento de Aarón y sus descendientes, ese ya no. Ese terminó en 70 después de Cristo. Hay un nuevo sacerdocio que Jesús estableció en el día de Pentecostés, que era 30 y tantos años después de Cristo, donde es universal, es de toda lengua, es de toda tribu, es de toda nación, Es un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo, etc. Entonces, para tener una religión como el judaísmo, tienes que tener un sacerdocio. El judaísmo hoy no tiene sacerdocio, pero la iglesia de Cristo sí, y son todos los cristianos. Hebreos 10, versículos 19 a 22 dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, no por otro medio, no sangre de toros y de vacas, la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Esto fue escrito a cristianos, no a judíos. Bueno, a cristianos judíos, los hebreos, ¿verdad? Los cristianos judíos, porque Hebreos fue escrito a cristianos mesiánicos, el término de hoy, cristianos mesiánicos, los primeros cristianos judíos, ¿verdad? Que estaban bajo una gran persecución. Estaban siendo perseguidos muy feo por sus paisanos, por haber aceptado a Jesús como el Mesías. Y muchos estaban siendo tentados a regresar al puro judaísmo, pero tenían que renunciar a Jesús. Si alguien renuncia a Jesús, ya no hay salvación para esta persona, según la Escritura, ¿sí? Entonces, el escritor de Hebreos escribió esa carta para animar a los cristianos hebreos que no renunciaran a Jesús y así perder la salvación, ¿sí? Entonces, imagínense si tú fueras un cristiano judío, tú sabías que solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes y de repente aquí está diciendo que tú también, por medio de la sangre de Jesús, puedes entrar en el lugar santísimo. Pues en el judaísmo solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero porque Cristo murió por nosotros, por su sangre, todos los cristianos ahora podemos entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Está usando un paralelismo con el templo cuando se se partió la cortina, lo cual hizo mediante su cuerpo. El cuerpo de Jesús en la cruz, la cortina separando el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Cuando Jesús expiró, Dios rompió la cortina en el templo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, que es Jesús. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Aunque este pasaje se centra en la obra de Cristo como el gran sacerdote, también implica que los creyentes tienen acceso directo a Dios, lo que es una función, sí, sacerdotal. Solo los sacerdotes pueden entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Y una vez más, él dijo, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar
en el lugar santísimo. Solo los sacerdotes pueden hacer esto. Una más. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, porque todos somos sacerdotes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vez más, ¿quién ofrece sacrificios en el Antiguo Testamento? Sacerdotes mayormente. Y nosotros somos el sacerdocio de Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer sus vidas como un sacrificio, lo que se alinea con la idea de un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Entonces, pues esto concluye nuestro episodio para hoy. En el siguiente episodio espero mostrarles que los salvos son los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. No hay salvos fuera de este grupo. Entonces, les espero en el próximo episodio. Gracias por acompañarme, estudiantes de la palabra. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.